Buenas noches, comunidad de Oberon. Aquí está su anfitrión favorito. No olviden dejar su like y su comentario para saber si les están gustando nuestros videos. Prepárense, porque vamos a empezar a contar historias que pasaron en Apodaca, Nuevo León. Ahora, mi nombre es Marisol y necesito contar lo que pasó con mi hijo Diego. Todavía despierto de madrugada pensando en él, preguntándome dónde fue que me equivoqué. Diego era mi único hijo, el orgullo de nuestra familia aquí en Apodaca. Siempre fue un niño estudioso, responsable, nunca me dio problemas. Cuando pasó el examen de admisión para ingeniería en la Universidad de la capital, mi esposo Alejandro y yo lloramos de alegría. Era todo lo que siempre habíamos soñado para él. Una vida mejor, oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Recuerdo que el día que salieron los resultados, vino corriendo a abrazarme en la cocina, gritando que lo había logrado. En ese momento, sentí que había cumplido mi misión como madre. El cambio a la capital fue difícil para todos nosotros. Diego siempre había vivido aquí en casa, nunca había estado lejos de la familia por más de algunos días. Yo estaba nerviosa, claro, pero también emocionada por él. Lo ayudamos a empacar sus cosas. Compramos todo lo que necesitaba para el departamento pequeño que rentamos cerca de la universidad. Alejandro se la pasó repitiendo las mismas recomendaciones 1000 veces. Cuidado con las amistades, hijo. Estudia mucho. Llámale a tu mamá todos los días. Diego se reía y decía que todo iba a estar bien. El día de la mudanza, cuando lo dejamos allá, lloré todo el camino de regreso. La casa se quedó tan silenciosa sin él, pero sabía que era para su bien, que estaba haciendo lo correcto. En los primeros meses, me hablaba religiosamente todos los días, me contaba sobre las clases, los compañeros, se quejaba de la comida del comedor universitario. Era mi Diego de siempre, animado, platicándome sobre los maestros, sobre lo difícil que era adaptarse a la vida en la ciudad grande. Me contaba que había hecho algunos amigos en la carrera, que le estaba yendo bien en las materias. Me daba gusto escucharlo platicar, aunque sintiera nostalgia. Alejandro siempre agarraba el teléfono después de mí para darle los consejos de papá. No gastes todo el dinero de una vez, hijo. Cuídate en la comida. No andes saliendo mucho en las noches. Diego tenía paciencia con nosotros. Respondía todo con cariño. Los fines de semana, regresaba a casa religiosamente. Llegaba el viernes en la noche y no se regresaba a la capital hasta el domingo. Yo le preparaba todas las comidas que más le gustaban, le lavaba la ropa, aprovechaba cada minuto que estaba en casa. Eran los momentos más felices de la semana para mí. Ver a mi hijo ahí, contándome sobre su nueva vida, me hacía sentir que todo estaba saliendo bien. Pero después de unos 6 meses, las cosas empezaron a cambiar de manera sutil. Las llamadas se fueron haciendo menos frecuentes, más cortas. Cuando le preguntaba cómo estaban las clases, me respondía con monosílabos: bien, normal, todo bien. Yo trataba de platicar, le preguntaba sobre los amigos, si estaba comiendo bien, si necesitaba algo. Pero él parecía siempre con prisa, siempre tenía que colgar para hacer algo. Alejandro decía que era normal, que estaba creciendo, volviéndose independiente. Déjalo, Marisol, se está volviendo hombre. Pero una madre siente cuando algo no está bien. Yo conocía a mi hijo mejor que nadie. Esa frialdad en su voz no era normal. El tono estaba diferente, más distante, como si me estuviera hablando por obligación. Cuando venía a casa los fines de semana, que antes eran sagrados, empezó a inventar pretextos. Trabajo de la facultad, proyecto en equipo, examen que estudiar. Siempre tenía algo que le impedía venir. Cuando yo insistía, se molestaba. Decía que no entendía la presión de la universidad. Eso me dolía mucho, porque siempre fui una mamá comprensiva. Nunca le exigí demasiado, siempre apoyé todas sus decisiones, pero ahora me estaba tratando como si fuera una pesada, una mamá pegajosa. Alejandro trataba de calmarme. Decía que era una etapa, que todo joven pasa por eso cuando sale de casa.
pero yo sentía en el corazón que no era solo eso. Había algo malo pasando con mi hijo. Cuando finalmente aparecía en casa, se quedaba en el cuarto la mayor parte del tiempo. Ya no quería ver televisión con nosotros. Ya no platicaba sobre la facultad. Era como si estuviera ahí de cuerpo presente, pero con la mente en otro lugar. Yo trataba de platicar, pero él siempre cambiaba el tema. Las primeras vacaciones fueron un shock para mí. Diego llegó a casa completamente diferente del hijo que yo conocía. Más flaco, mucho más flaco, pálido, con ojeras profundas que lo hacían ver enfermo. Le pregunté si se estaba alimentando bien, si estaba enfermo. Me dijo que todo estaba normal, que era solo el cansancio de la facultad. Pero yo veía que no era solo eso. Había perdido por lo menos 10 kilos. La ropa le quedaba floja. La piel estaba amarillenta, sin vida. Los ojos, que siempre habían sido brillantes, estaban opacos, sin expresión. Era como si la luz que siempre tuvo adentro se hubiera apagado. Se quedaba encerrado en el cuarto todo el día. Solo salía para comer algo rápido y regresaba. No quería platicar, no quería salir de casa, no quería ver a los amigos de la infancia que siempre lo buscaban cuando estaba en casa. Cuando yo tocaba la puerta del cuarto, tardaba en responder, como si estuviera escondiendo algo. Una noche, lo escuché hablando solo ahí adentro. Pensé que estaba en el teléfono, pero cuando puse atención, me di cuenta de que no había nadie del otro lado. Estaba realmente hablando solo, susurrando cosas que no lograba entender. Me preocupé, pero cuando le pregunté me dijo que estaba estudiando en voz alta. Pero yo sabía que no era eso. El tono de su voz era diferente, como si estuviera platicando con alguien. A veces se reía bajito, a veces parecía estar discutiendo. Yo pegaba el oído a la puerta y me quedaba escuchando, tratando de entender qué estaba pasando. Era siempre lo mismo. Él hablaba bajito, se callaba, como si estuviera oyendo una respuesta, y hablaba otra vez. Eso pasaba por horas. Yo me quedaba despierta toda la noche, preocupada, sin saber qué hacer. Alejandro dormía pesado y no escuchaba nada. Cuando le contaba al día siguiente, me decía que estaba exagerando, que eran ideas mías. Alejandro y yo empezamos a discutir sobre la situación de Diego. Yo pensaba que algo estaba mal, que necesitábamos hablar en serio con él, tal vez hasta buscar ayuda profesional. Alejandro insistía en que era una etapa, que todo joven pasa por eso cuando sale de casa. Estás siendo dramática, Marisol. El muchacho está bien. Es solo la presión de la facultad. Pero yo no lograba quedarme tranquila. Una madre sabe cuando el hijo no está bien. Yo veía en sus ojos una tristeza, una distancia que nunca había visto antes. Era como si estuviera físicamente ahí, pero mentalmente en otro lugar completamente diferente. Traté de platicar con él varias veces, pero él siempre cambiaba el tema. Decía que todo estaba bien. Cuando yo insistía, se molestaba. Decía que estaba siendo paranoica. Eso me lastimaba mucho, porque yo solo quería ayudar. Cuando se acabaron las vacaciones y regresó a la capital, me quedé aún más angustiada. Algo le estaba pasando a mi hijo y yo no sabía qué. Las llamadas se volvieron aún más raras después de las vacaciones. A veces pasaban semanas sin que diera noticias. Cuando le hablaba, muchas veces el teléfono estaba apagado o no contestaba. Cuando finalmente lograba hablar con él, la plática duraba pocos minutos. Decía que estaba bien, que estaba estudiando mucho, y colgaba. Yo me desesperaba, sin saber si estaba comiendo bien, si estaba enfermo, si necesitaba algo. Alejandro trataba de calmarme, pero yo veía que él también estaba preocupado. Empezamos a pensar en ir hasta allá sin avisar, solo para ver cómo estaba. Pero Diego siempre decía que todo estaba bien, que no necesitábamos preocuparnos. Yo trataba de creer, pero el instinto de madre me decía que algo muy malo estaba pasando. Llegó un punto en que ya no podía dormir bien. Me quedaba despierta pensando en él, imaginándome qué podría estar pasando. Rezaba todas las noches, pidiéndole a Dios que protegiera a mi hijo, que regresara a ser el niño que yo conocía.
Fue mi sobrino Carlos quien descubrió la verdad. Estaba navegando en internet cuando encontró una página extraña. Al principio, ni le puso atención, pero después vio el nombre Diego destacado en la página. Cuando se fijó mejor, era mi hijo. Tenía foto y todo, pero una foto que yo nunca había visto. Se veía diferente en la foto, con una expresión extraña, casi siniestra. La página ofrecía servicios espirituales, consultas esotéricas, contacto con el más allá, limpia energética, romper maldiciones. Carlos se quedó impactado y me habló en ese momento. No podía creer lo que estaba viendo cuando me lo enseñó. Mi Diego, que siempre había sido un niño tan centrado, tan con los pies en la tierra, estaba ofreciendo ese tipo de cosas en internet. Había testimonios de personas diciendo que él tenía dones especiales, que lograba hablar con espíritus, que resolvía problemas que nadie más podía resolver. Me desesperé. ¿Cómo mi hijo se había metido en esas cosas? ¿Dónde me equivoqué como madre? Alejandro se puso furioso cuando vio la página. Quería ir ahí mismo y traer al muchacho a casa a la fuerza. Pero yo le dije que primero necesitábamos entender qué estaba pasando. Tal vez había una explicación. Tal vez alguien estaba usando su nombre sin que él supiera. Pero en el fondo, yo sabía que no era eso. Todo tenía sentido ahora. El cambio de comportamiento, la frialdad, el aislamiento, las pláticas solo en el cuarto. Mi hijo se había metido en cosas que yo ni sabía que existían. Leí todos los testimonios en la página, tratando de entender. Las personas hablaban de él como si fuera algún tipo de gurú espiritual, como si tuviera poderes sobrenaturales. Decía que él lograba ver cosas que otros no veían, que tenía contacto directo con el otro lado. Me horroricé. Como mi hijo, que fue criado en la iglesia, que siempre fue un niño normal, se había convertido en eso. Decidí que necesitaba ir hasta allá y platicar con él personalmente. Necesitaba entender qué estaba pasando y traer a mi hijo de vuelta a casa. Decidí ir a la capital sin avisar. Agarré el primer camión de la mañana y me fui directo a su departamento. Durante todo el viaje, recé, pidiendo fuerzas para enfrentar lo que fuera que iba a encontrar. Cuando llegué ahí, me llevé un susto. El edificio estaba en pésimo estado, con aspecto abandonado. La pintura estaba descascarada. Había basura acumulada en la entrada. El elevador estaba descompuesto. Subí 5 pisos por las escaleras, que estaban sucias y mal iluminadas. Cuando llegué a su departamento, toqué la puerta varias veces. Tardó mucho en abrir, y cuando abrió, casi no lo reconocí. Diego estaba irreconocible, muy flaco, cabello largo y sucio, barba sin rasurar, ropa vieja y rota. Había perdido mucho más peso desde las vacaciones. Los ojos estaban hundidos, con ojeras moradas que lo hacían parecer un fantasma. La piel estaba amarillenta y sin vida. Era como si estuviera viendo a un indigente, no a mi hijo. El departamento estaba hecho un cochinero, con un olor horrible a humedad y algo podrido que no lograba identificar. Había velas regadas por todos lados, algunas todavía prendidas, otras derretidas en el piso. Dibujos extraños en las paredes, hechos con lo que parecía ser carbón o pintura negra. Símbolos que nunca había visto, círculos con líneas extrañas, palabras en idiomas que no conocía. Libros sobre magia y espiritismo amontonados en el piso, algunos abiertos en páginas con imágenes espantosas. El sillón estaba cubierto de papeles con anotaciones, cartas de tarot regadas por la mesa. Había un altar improvisado en la esquina de la sala, con velas, imágenes que no reconocía y cosas que parecían huesos de animales. El olor era insoportable, una mezcla de velas derretidas, humedad y algo que olía a carne podrida. Le pregunté qué era todo eso, y me dijo que estaba trabajando. ¿Trabajando en qué? Me explicó que había descubierto que tenía un don, que lograba comunicarse con espíritus y ayudar a las personas. Me horroricé con lo que estaba viendo y oyendo. Mi hijo,
que siempre había sido tan normal, tan centrado, me estaba hablando sobre espíritus como si fuera lo más natural del mundo. Me dijo que había descubierto ese don por casualidad, cuando estaba pasando por un periodo difícil en la facultad, que empezó a ver cosas, a oír voces, y al principio pensó que se estaba volviendo loco, pero después se dio cuenta de que eran entidades, tratando de comunicarse con él, que ellas lo eligieron para ser un canal entre los dos mundos. Traté de argumentar, le dije que eso era peligroso, que necesitaba parar con eso y regresar a casa. Pero me dijo que no podía, que tenía compromisos que cumplir, que las personas dependían de él. Me enseñó cartas de clientes agradeciendo por los trabajos que había hecho. Personas diciendo que él había salvado matrimonios, resuelto problemas económicos, curado enfermedades. No podía creer que mi hijo se hubiera convertido en eso. Era como si estuviera hablando con un extraño que tenía la apariencia de mi Diego. Esa primera noche que pasé ahí, no pude dormir ni un minuto. Diego se quedaba despierto hasta tarde, hablando solo, o mejor dicho, hablando con algo que yo no veía. Susurraba, a veces se reía bajito, a veces parecía estar discutiendo con alguien. Me dio mucho miedo. Me levanté varias veces durante la madrugada para ver qué estaba pasando, y siempre lo encontraba sentado en el piso de la sala, rodeado de velas prendidas, hablando a la nada. Cuando le preguntaba con quién estaba hablando, me decía que eran amigos, que solo él podía ver, que ellos lo ayudaban en su trabajo, que le daban consejos sobre cómo ayudar a las personas. Traté de convencerlo de que parara con eso. Le dije que se estaba lastimando, que eso no era normal, pero él insistía en que estaba bien, que finalmente había encontrado su propósito en la vida, que antes se sentía perdido, sin rumbo, y ahora sabía exactamente qué hacer. Pasé 3 días ahí, tratando de entender qué le había pasado a mi hijo. Ya no era el mismo niño que yo había criado. Era como si algo se hubiera apoderado de él, cambiado completamente su personalidad. Durante el día, recibía clientes en el departamento. Yo veía personas entrando y saliendo siempre con expresiones preocupadas. Él hacía consultas en el cuarto que duraban horas. Yo lo escuchaba hablar, pero no lograba entender lo que decía. A veces escuchaba a los clientes llorar, otras veces reír. Cuando salían, siempre parecían aliviados, como si hubieran encontrado la solución a sus problemas. Diego cobraba cantidades altas por los trabajos, más dinero del que yo ganaba en un mes. Me dijo que necesitaba el dinero para comprar materiales especiales para los rituales, velas especiales, inciensos importados, piedras, amuletos. Yo veía que estaba ganando bien, pero al mismo tiempo estaba destruyendo su propia salud. No comía bien, no dormía, estaba consumido por eso. Al tercer día, ya no aguanté más y regresé a casa, prometiendo que iba a volver a buscarlo. Necesitaba tiempo para pensar, para platicar con Alejandro sobre qué hacer. 2 semanas después, Diego me habló llorando. Era la primera vez en meses que escuchaba emoción en su voz. Estaba desesperado, diciendo que quería regresar a casa, que ya no aguantaba estar en ese lugar. Dijo que las cosas se estaban volviendo más fuertes, más exigentes, y que tenía miedo, que al principio ellas eran gentiles, lo ayudaban, pero ahora se estaban volviendo agresivas, que le exigían cosas que él no quería hacer, que lo amenazaban con lastimarlo si no obedecía. Alejandro y yo salimos en ese momento a buscarlo. Hicimos el viaje en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos ahí, ya nos estaba esperando en la puerta del edificio, solo con la ropa puesta. No quiso ni subir a recoger sus cosas. Dijo que ya no quería nada de ese lugar, que quería olvidar todo lo que había pasado. Durante todo el viaje de regreso, se quedó callado, viendo por la ventana, temblando de vez en cuando. Yo trataba de platicar, pero él no respondía. Solo repetía que tenía miedo de regresar ahí, que ellos no iban a estar contentos de que se hubiera ido. Yo no entendía bien de qué estaba hablando, pero veía que estaba realmente aterrorizado.
Sus manos temblaban constantemente. Volteaba hacia atrás cada pocos minutos, como si lo estuvieran siguiendo. Cuando llegamos a casa, se fue directo al cuarto y se quedó ahí por horas. Pensé que con el tiempo iba a mejorar, que estar en casa, lejos de ese ambiente, lo iba a ayudar a recuperarse. Le preparé todas las comidas que le gustaban, arreglé su cuarto, traté de crear un ambiente acogedor. Alejandro también estaba siendo más cariñoso, tratando de platicar con él sobre otros temas, sobre la posibilidad de que regresara a la facultad. Pero Diego parecía estar siempre en estado de alerta, como si esperara que algo malo fuera a pasar. Casi no salía del cuarto, no quería ver televisión, no quería platicar. Cuando le preguntaba cómo se sentía, me decía que estaba bien, pero yo veía en sus ojos que no era verdad. Había un miedo constante ahí, una ansiedad que trataba de esconder pero no podía. Pero las cosas solo empeoraron. Algunos días después de que Diego regresó a casa, empezó a aparecer un olor extraño en la casa. Era un olor podrido, como de carne echada a perder, pero no lográbamos descubrir de dónde venía. Limpié toda la casa, revisé el refrigerador, la basura, las coladeras, todo. Pero el olor seguía, y se estaba volviendo cada vez más fuerte cada día. Era un olor que daba asco, que se pegaba en la garganta y nos daba náuseas. Alejandro pensó que podía ser algún animal muerto en el techo o en las paredes, pero llamamos a un técnico que revisó todo y no encontró nada. El olor era más fuerte en el cuarto de Diego, pero cuando le preguntaba si lo sentía, me decía que no. Eso me preocupaba aún más, porque el olor era tan fuerte que era imposible no sentirlo. Diego empezó a sentirse mal, vomitando un líquido oscuro que nunca había visto. Era una sustancia viscosa, casi negra, que tenía un olor aún peor que el que estaba regado por la casa. Lo llevé al doctor, pero los estudios no mostraban nada anormal. El doctor dijo que podía ser alguna intoxicación por alimentos. Recetó unas medicinas para el estómago, pero no sirvió de nada. El vómito continuaba, siempre ese líquido negro y viscoso, y el olor en la casa estaba insoportable. Los vecinos empezaron a quejarse. Doña Carmen, que vive al lado, dijo que el olor se estaba pasando a su casa también, que estaba tan fuerte que no podía cocinar. Otros vecinos empezaron a preguntar si se había muerto algún animal en nuestra casa. Yo estaba desesperada, sin saber qué hacer. Llamé fumigadora, empresa de limpieza especializada, hasta un plomero para revisar si no era problema en el drenaje. Nada funcionaba. Era como si el olor estuviera saliendo de las mismas paredes, del aire que respirábamos. Alejandro empezó a dormir en la sala, porque no aguantaba el olor en el cuarto. Yo insistía en quedarme cerca de Diego, pero a veces tenía que salir a respirar aire puro. Era como si toda la casa estuviera siendo contaminada por algo que no lograba identificar. Fue cuando noté las primeras marcas en la piel de Diego. Empezaron como pequeñas manchas oscuras en el brazo derecho, que pensé que eran moretones de algún golpe, pero fueron creciendo, extendiéndose por todo el cuerpo. Y había algo mucho peor. Yo podía ver cosas moviéndose debajo de su piel. Parecía que había bichos caminando por debajo de la piel, haciendo pequeños bultos que subían y bajaban por los brazos, las piernas, el pecho. Era lo más espantoso que había visto en mi vida. Diego decía que le dolía mucho, que sentía como si lo estuvieran comiendo por dentro. Lloraba de dolor. Me pedía que hiciera algo, pero yo no sabía qué hacer. Lo llevé con varios doctores. Le hice todos los estudios posibles. Análisis de sangre, tomografía, resonancia, ultrasonido, todo. Pero los doctores no lograban explicar qué estaba pasando. Algunos decían que podía ser alguna enfermedad rara, otros que era psicológico, que él se estaba autolastimando, pero yo veía con mis propios ojos las cosas moviéndose debajo de la piel de mi hijo. No era imaginación, no era psicológico. Diego se estaba consumiendo cada día. Perdió mucho peso en poco tiempo. La piel se le puso amarillenta y reseca, los ojos hundidos y sin brillo. Era como si algo lo estuviera consumiendo por dentro, chupándole toda la vida.
Casi no se podía levantar de la cama, hablaba poco, casi no comía. Cuando trataba de comer algo, vomitaba ese líquido negro luego. Las manchas en la piel se extendieron por todo el cuerpo, formando dibujos extraños que parecían los símbolos que había visto en su departamento. Y las cosas, moviéndose debajo de la piel, se volvieron más visibles, más activas. A veces, yo veía formas moviéndose del pecho al brazo, del brazo al cuello. Era como si tuviera una colonia de gusanos viviendo dentro de mi hijo. Ya no podía dormir. Me quedaba despierta toda la noche cuidándolo, con miedo de que pasara algo peor. Alejandro también estaba desesperado, pero trataba de mantener la calma para no ponerme más nerviosa. Decía que íbamos a encontrar una solución, que no podíamos rendirnos. Pero yo veía en sus ojos la misma desesperación que yo sentía. Las convulsiones empezaron una madrugada de jueves. Desperté con un ruido extraño que venía del cuarto de Diego. Cuando fui a ver, estaba en el piso, retorciéndose violentamente. Pero no era una convulsión normal como las que uno ve en la televisión. Estaba haciendo movimientos extraños, como si fuera un animal salvaje. Gruñía, trataba de morder, arañaba el piso con las uñas hasta que sangraran. Le grité a Alejandro, que vino corriendo. Los dos tratamos de sujetar a Diego, pero tenía una fuerza sobrehumana. Nos podía empujar fácilmente, aunque estuviera tan débil y flaco. Los ojos se le pusieron completamente blancos. Solo se veía la parte blanca, como si las pupilas hubieran desaparecido. Y hablaba cosas en un idioma que nunca había escuchado. No era español, no era inglés. Era algo completamente diferente, con sonidos que parecían imposibles de salir de una garganta humana. La voz tampoco era la suya. Era más gruesa, más grave, como si fuera otra persona hablando a través de él. Llamamos a la ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos, Diego ya había regresado a la normalidad. Estaba confundido, no se acordaba de nada de lo que había pasado. Preguntaba por qué lo estábamos viendo así, por qué tenía sangre en las uñas. Los paramédicos lo examinaron, pero no encontraron nada anormal. Dijeron que podía haber sido una crisis epiléptica, pero que era extraño porque generalmente quien tiene epilepsia no se queda con esa fuerza durante la crisis. Recomendaron que lo lleváramos con un neurólogo. Pero yo sabía que no era epilepsia. Lo que había visto no era una enfermedad común. Era algo mucho peor, mucho más espantoso. Diego se quedó el resto de la noche tranquilo, pero yo no pude dormir. Me quedé viéndolo, con miedo de que pasara otra vez, y pasó. La noche siguiente, a la misma hora, tuvo otra crisis igual, y después otra, y otra. Siempre en la madrugada, siempre con la misma violencia, la misma fuerza sobrehumana, la misma voz extraña hablando cosas que no entendía. Esas crisis se fueron volviendo más frecuentes y más violentas. Llegó un punto en que pasaban todas las noches, a veces más de una vez por noche. Alejandro y yo tuvimos que amarrar a Diego en la cama para que no se lastimara y no nos lastimara. Era lo más doloroso que había hecho en mi vida. Amarrar a mi propio hijo como si fuera un animal peligroso. Pero no teníamos de otra. Durante las crisis, se quedaba completamente fuera de sí. Trataba de atacarnos, rompía todo lo que estaba a su alcance. Yo lloraba viendo a mi hijo en ese estado. Era como si ya no fuera él. Durante las crisis, decía cosas horribles, nos amenazaba, decía que nos iba a matar, que iba a quemar la casa, que iba a hacer cosas terribles con nuestros cuerpos. Pero cuando regresaba a la normalidad, era mi Diego otra vez, pidiendo perdón, llorando, diciendo que no podía controlar. Nos suplicaba que lo ayudáramos. Decía que sentía a ellos dentro de él, que ya no podía luchar contra ellos, que se estaban volviendo más fuertes cada día, apoderándose de su cuerpo. Ya no sabía qué hacer. Los doctores no podían ayudar. Las medicinas no hacían ningún efecto. Los calmantes más fuertes no lograban controlar las crisis. Estaba desesperada, viendo a mi hijo destruirse cada día. Fue cuando una vecina, doña Rosa, me recomendó a un hombre que trabajaba con esas cosas.
Me dijo que había ayudado a su hijo que estaba con problemas parecidos algunos años atrás, que él entendía de cosas del otro mundo, que sabía cómo lidiar con situaciones que los doctores no podían resolver. Yo estaba desesperada, dispuesta a intentar cualquier cosa. Alejandro no quería, decía que eran tonterías, que esas cosas no existían. Pero yo insistí. No podía ver a mi hijo sufriendo así sin hacer nada. Ya habíamos intentado todo lo que la medicina tradicional ofrecía y nada había funcionado. Tal vez era hora de intentar algo diferente. Doña Rosa me dio el teléfono del hombre y me dijo que vivía en el interior, pero que venía a la ciudad cuando era necesario, que podía confiar en él, que era serio, no era charlatán. El hombre se llamaba José y vino del interior al día siguiente que le hablé. Era un señor mayor como de 60 años, muy serio, que hablaba poco pero transmitía una sensación de conocimiento, de experiencia. Examinó a Diego con cuidado, vio las manchas en la piel, observó los movimientos extraños debajo de la piel, hizo algunas preguntas sobre cuándo había empezado todo. Se quedó callado por un rato, como si estuviera pensando, analizando la situación. Después me llamó para platicar en privado, lejos de Diego. Me dijo que mi hijo se había metido con fuerzas muy peligrosas, que había hecho algún tipo de pacto sin saber las consecuencias. Me preguntó si Diego se había metido con espiritismo, magia, esas cosas. Le conté sobre la página, sobre el departamento lleno de velas y libros extraños, sobre los clientes que recibía. José movió la cabeza y dijo que la situación era grave, que Diego había abierto puertas que no debería haber abierto, y ahora esas entidades ya no se querían ir, que habían encontrado un huésped y no lo iban a soltar fácilmente. Me dijo que iba a tratar de ayudar, pero que no podía garantizar nada, que dependía mucho de la fuerza de voluntad de Diego y de la fe de la familia, que iba a ser una batalla difícil, porque las entidades que estaban dentro de mi hijo eran muy antiguas, muy poderosas, que se alimentaban de la energía vital de él, y por eso se estaba consumiendo así. José me explicó que lo que Diego había hecho en la capital no era juego, que meterse con esas fuerzas sin conocimiento era extremadamente peligroso, que muchas personas que se meten en eso terminan siendo consumidas por las mismas entidades que pensaban estar controlando. Empezamos un trabajo que duró una semana entera. José se quedaba horas rezando, haciendo rituales, tratando de sacar lo que estaba dentro de mi hijo. Usaba hierbas, aceites especiales, hacía dibujos en el piso con gis blanco, prendía velas en posiciones específicas. Era un trabajo muy intenso, que dejaba a José agotado al final de cada sesión. Decía que estaba luchando contra fuerzas muy resistentes, que no se querían ir sin pelear. Durante esa semana, fue un infierno dentro de nuestra casa. Las crisis de Diego se pusieron aún peores. Gritaba, se agitaba, decía cosas horribles. José decía que era normal, que ellos estaban luchando para no salir, que siempre se ponían más agresivos cuando se sentían amenazados. Pero en una de las sesiones, pasó algo que cambió todo. José estaba haciendo sus oraciones cuando de repente se detuvo y me vio con una expresión extraña, casi asustada. Me preguntó si yo había interferido de alguna manera en el trabajo que Diego hacía en la capital. Le dije que sí, que había ido ahí y lo convencí de que regresara a casa. José se puso muy serio y dijo que eso había complicado todo, que yo había roto el pacto que Diego había hecho, y ahora ellos estaban furiosos, que querían una compensación por lo que habían perdido. No entendí bien lo que quiso decir, pero me di cuenta por el tono de su voz que la situación había empeorado mucho. Siguió tratando de ayudar, pero dijo que las posibilidades habían disminuido drásticamente, que tal vez ya era demasiado tarde para salvar a mi hijo. José me explicó que cuando alguien hace un pacto con esas entidades, se crea un vínculo que no se puede romper fácilmente, que Diego había ofrecido algo a cambio de los poderes que recibió, y ahora ellas querían recibir lo que se les había prometido, que mi interferencia había molestado a esas fuerzas, que ahora estaban determinadas a llevarse a Diego de cualquier manera.
Me dijo que iba a seguir intentando, pero que necesitaba prepararme para lo peor, que a veces esas batallas no se pueden ganar, especialmente cuando el pacto ya está muy avanzado. Durante los días siguientes, José trabajó incansablemente, pero yo veía que se estaba poniendo cada vez más preocupado. Las sesiones se volvieron más largas, más intensas, pero Diego no mostraba señales de mejoría. Al contrario, estaba empeorando cada día. Las crisis eran más violentas, duraban más tiempo, y se quedaba cada vez más débil después de ellas. José dijo que las entidades estaban quemando la energía vital de Diego, consumiéndolo por dentro, que era una forma de venganza por haber yo interferido en su acuerdo. Al final de la semana, Diego tuvo la crisis más violenta de todas. Duró más de 3 horas. Gritaba tanto que los vecinos llamaron a la policía. Tuvimos que explicarles a los policías que era un problema de salud, que estábamos tratándolo con un especialista. Cuando finalmente paró, se quedó muy callado, muy débil. José dijo que había logrado sacar algunas de las entidades, pero que otras se habían enraizado muy profundo en el cuerpo de Diego, que iba a ser una lucha larga, que podía durar meses o hasta años. Pero Diego ya no tenía fuerzas para luchar. En las semanas siguientes, se fue consumiendo rápidamente. Casi no comía, no hablaba, se quedaba la mayor parte del tiempo durmiendo. Las manchas en la piel se extendieron por todo el cuerpo, formando patrones cada vez más complejos. Y yo podía ver claramente las cosas moviéndose debajo de la piel, como si fueran gusanos gigantes caminando por dentro de él. Era como si lo estuvieran devorando por dentro, consumiendo todo lo que quedaba de su vida. Lo llevé al hospital varias veces, pero los doctores no sabían qué hacer. Decían que nunca habían visto nada parecido. Uno de los doctores llegó a sugerir que fuera algún tipo de problema espiritual, que ellos no podían tratar. Dijo que ya había visto casos parecidos, muy raros, en que la medicina tradicional no podía ayudar, que tal vez fuera mejor buscar otros tipos de ayuda. Yo sabía que estaba perdiendo a mi hijo, pero no podía aceptar. Seguí llevándolo con doctores, haciéndole estudios, tratando de encontrar alguna explicación científica para lo que estaba pasando. Pero en el fondo, yo sabía que José tenía razón, que mi hijo se había metido en cosas que estaban más allá de la comprensión humana, y que ahora estaba pagando el precio. Alejandro también estaba desesperado, pero trataba de mantener la esperanza. Decía que íbamos a encontrar una solución, que no podíamos rendirnos. Pero yo veía en sus ojos la misma desesperación que yo sentía. Nuestro hijo se estaba muriendo ante nuestros ojos, y no había nada que pudiéramos hacer para impedirlo. Las noches eran las peores. Diego gemía de dolor, hablaba cosas incoherentes, a veces lloraba pidiendo ayuda. Yo me quedaba a su lado, agarrándole la mano, tratando de transmitirle algún consuelo. Diego murió una mañana de martes, 15 de marzo. Yo estaba al lado de su cama cuando pasó. Había pasado toda la noche muy agitado, gimiendo de dolor, hablando cosas que no entendía. En la mañana se quedó más tranquilo. Abrió los ojos, me vio con una claridad que no veía desde hacía semanas, y me dijo: «Mamá, perdóname, no sabía que iba a terminar así. Perdóname por haberlos hecho sufrir». Fueron sus últimas palabras. Después cerró los ojos y dejó de respirar. Grité, llamé a la ambulancia. Traté de hacerle masaje cardíaco, pero ya era tarde. Mi hijo se había ido. Pero aún después de la muerte, las cosas no pararon. Su cuerpo siguió deteriorándose de una manera anormal. En pocas horas, estaba completamente descompuesto, como si hubiera muerto desde hacía semanas. La piel se puso negra, empezó a deshacerse, y el olor era insoportable. La gente de la funeraria dijo que nunca había visto nada parecido, que no iba a ser posible hacer un velorio normal, que el cuerpo necesitaba ser cremado inmediatamente. Ni eso fue fácil. El horno del crematorio se descompuso 2 veces durante el proceso. El trabajador dijo que era muy extraño, que nunca había pasado eso.
que parecía que algo estaba interfiriendo con el funcionamiento del equipo. Cuando finalmente logramos cremar, llevamos las cenizas al mar, como José había recomendado. Me dijo que era la única forma de garantizar que ellos no regresaran, que el agua salada del mar iba a purificar las cenizas y romper cualquier vínculo que todavía quedara. Fue una ceremonia sencilla, solo yo, Alejandro y José. Esparcimos las cenizas en el agua y José hizo una oración final, pidiendo que el alma de Diego encontrara paz. Lloré mucho ese día, pero también sentí un alivio. Mi hijo finalmente estaba libre del sufrimiento, libre de las cosas que se habían apoderado de él. Regresamos a casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La casa parecía vacía sin él, pero al mismo tiempo parecía más ligera. El olor horrible que había dominado nuestra casa por meses finalmente se había ido. Era como si se hubiera llevado junto con las cenizas de Diego. Hoy, 2 años después, todavía me culpo por todo lo que pasó. Me quedo pensando si fui una mamá muy permisiva, si debería haber sido más estricta con Diego. Si hubiera puesto más atención a las señales, tal vez podría haber evitado todo esto. Tal vez si hubiera ido a la capital más temprano, cuando noté los primeros cambios en su comportamiento. Tal vez si hubiera insistido más para que regresara a casa antes de que las cosas llegaran al punto que llegaron. Alejandro dice que no fue mi culpa, que hice lo que cualquier madre haría, pero no me puedo perdonar. Mi hijo se metió en cosas peligrosas y yo no supe protegerlo. No supe ver que estaba en peligro. Tal vez si hubiera estado más presente, más atenta, él no habría buscado esas fuerzas que terminaron destruyéndolo. Yo era una mamá que siempre decía que sí a todo, que nunca quiso contradecir a mi hijo. Pensaba que estaba siendo una buena madre, dándole libertad para crecer y desarrollarse, pero ahora veo que demasiada libertad puede ser peligrosa, que a veces los hijos necesitan límites, alguien que les diga que no, que los proteja de sus propias malas decisiones. Fallé como madre, y mi hijo pagó el precio. José me explicó que los jóvenes son más vulnerables a esas influencias, especialmente cuando están pasando por periodos difíciles, cuando se sienten perdidos o solos, que las entidades buscan personas así, que están en busca de propósito, de poder, de algo que le dé sentido a sus vidas. Diego estaba lejos de casa, enfrentando las dificultades de la vida universitaria, sintiéndose solo en una ciudad grande. Fue el momento perfecto para que esas fuerzas se le acercaran. José dijo que ellas son muy seductoras al principio, ofrecen exactamente lo que la persona está buscando. Poder, conocimiento, la sensación de ser especial, de tener control sobre cosas que otros no tienen, pero todo es una trampa. Una vez que la persona acepta, se vuelve cada vez más difícil salir, y el precio que cobran al final siempre es muy alto. La casa todavía tiene ese olor a veces, principalmente en la noche. Alejandro dice que son ideas mías, que es el trauma que me hace sentir cosas que no existen, pero yo sé que no es así. A veces, cuando estoy sola, escucho pasos en el cuarto de Diego. Escucho su voz llamando mamá, como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. Pero cuando voy a ver, no hay nadie ahí. José dijo que eso puede pasar por un tiempo, que los lazos entre madre e hijo son muy fuertes, aún después de la muerte, que con el tiempo va a pasar, que el alma de Diego va a encontrar paz y seguir su camino. Pero yo no sé si quiero que pase. Es la única forma que tengo de sentir que mi hijo todavía está cerca de mí, aunque sepa que no es realmente él, que es solo un eco de lo que pasó. Es mejor que nada. Es mejor que el vacío total que siento cuando pienso que nunca más voy a ver a mi Diego. A veces platico con él, le cuento sobre mi día, sobre las cosas que están pasando en la familia. Sé que puede parecer locura, pero me hace bien. Cuento esta historia porque quiero que otras mamás estén atentas, que pongan atención a sus hijos, que no tengan miedo de hacer preguntas difíciles, de investigar cuando algo parezca extraño, que no cometan los mismos errores que yo cometí, que no sean tan permisivas,
tan confiadas de que los hijos siempre van a tomar las decisiones correctas, porque el mundo está lleno de peligros que ni nos imaginamos. Mi nombre es Roberto y necesito contar lo que me pasó en la clínica del doctor Emilio aquí en la región. Sé que va a sonar como historia de loco, pero juro que es todo verdad. Hace 2 años, recibí el diagnóstico más espantoso de mi vida: cáncer en el páncreas, etapa 4. Los doctores del hospital público fueron directos conmigo. 3 meses de vida, tal vez 6 con quimioterapia. Yo tenía 42 años, 2 hijos pequeños, una esposa que dependía de mí aquí en Apodaca. No podía morirme así, no podía dejar a mi familia desamparada. Fue cuando mi cuñado me platicó sobre el doctor Emilio, un doctor que tenía una clínica particular en una ciudad vecina, bien cerquita de aquí. Dijo que hacía milagros, que curaba a personas que los otros doctores habían desahuciado. Al principio, pensé que eran pláticas de desesperado, pero cuando tienes la muerte tocando a tu puerta, cualquier esperanza parece válida. Saqué cita para la semana siguiente. La clínica quedaba en una casa antigua en la ciudad vecina, medio retirada de la avenida principal. Por fuera, parecía una casa común, de esas antiguas que hay mucho por aquí en la región, pero por dentro estaba toda remodelada, con equipos modernos y una decoración que trataba de dar tranquilidad. El doctor Emilio era un hombre como de 50 años, cabello canoso, lentes, bata impecable. Hablaba con acento de la región, pero tenía algo diferente en su manera, como si hubiera estudiado fuera. Hablaba con mucha seguridad, como si realmente supiera algo que los otros doctores no sabían. Vio mis estudios del hospital público, me hizo algunas preguntas sobre mis síntomas y dijo que me podía ayudar. Que había desarrollado una terapia alternativa que combinaba medicina tradicional con técnicas ancestrales de la región. Dijo que ya había curado a varios pacientes con casos parecidos al mío. Me enseñó fotos de personas que habían sido tratadas ahí, todas sonriendo, con aspecto saludable. Yo quería creer tanto que ni cuestioné mucho. Le pregunté sobre el precio y me dijo que era caro, pero que la vida no tiene precio, que podía pagarlo en abonos, que lo importante era empezar el tratamiento lo más pronto posible. El costo era alto de verdad, casi 3 veces mi sueldo mensual, pero mi esposa dijo que le buscábamos. Vendimos el carro, sacamos préstamo, les pedimos ayuda a la familia. Todo mundo en Apodaca conoce a alguien que ya pasó por esto, entonces conseguimos el dinero. El doctor Emilio dijo que entendía nuestra situación, que muchas familias de la región hacían sacrificios para pagar el tratamiento, que por eso mantenía la clínica aquí cerca, para ayudar a la gente del área que no tenía posibilidades de irse a lugares caros. Eso me dio más confianza en él. Parecía que realmente se preocupaba por los pacientes locales. Quedamos de empezar el tratamiento el lunes siguiente. Salí de ahí con más esperanza de la que había sentido desde el diagnóstico. Finalmente había encontrado a alguien que me podía ayudar. El tratamiento empezó la semana siguiente, 3 veces por semana. Agarraba el camión de Apodaca hasta la ciudad vecina para las sesiones. Era un viaje corto, como 20 minutos, pero siempre iba ansioso, esperando que cada sesión me acercara más a la curación. Al principio, parecía medicina normal, suero en la vena, medicamentos que decía que eran importados, análisis de sangre regulares, pero también había otras cosas raras. Me daba tés con sabor amargo, hechos con hierbas que decía que eran de la región montañosa. Platicaba que eran plantas medicinales muy raras, que los curanderos locales usaban desde hace siglos. A veces, me hacía masajes con aceites que tenían olor fuerte, casi que daba asco, que decía que venían del sur del país. Y siempre, al final de cada sesión, me llevaba a un cuarto en la parte de atrás de la clínica, donde hacía lo que llamaba terapia energética. Era un cuarto oscuro, con velas prendidas, donde se quedaba diciendo cosas en voz baja mientras pasaba las manos sobre mi cuerpo. A veces hablaba en español,
a veces en algo que parecía lengua indígena. Yo lo veía medio raro, pero si estaba funcionando, ¿para qué cuestionar? Después de un mes de tratamiento, ya me estaba sintiendo mejor, más energía, menos dolor, más apetito. Mi esposa notó la diferencia, dijo que me veía con mejor color, que parecía más animado. En Apodaca, todo mundo empezó a comentar sobre mi mejoría. Los vecinos preguntaban qué estaba haciendo, dónde me estaba tratando. Yo les platicaba sobre el doctor, Emilio, y algunos se interesaron. Doña Carmen, que vive en la casa de al lado, dijo que su esposo también tenía problemas de salud y quería conocer al doctor. Le di el teléfono de la clínica. Me daba gusto poder ayudar a otras personas de la comunidad. Después de 2 meses, me hice nuevos estudios en el hospital público. El resultado fue sorprendente. El tumor había disminuido considerablemente. Los doctores se quedaron impresionados. Dijeron que era muy raro que pasara una regresión tan rápida sin quimioterapia. Preguntaron qué estaba haciendo diferente, pero no les conté sobre el doctor, Emilio. Sabía que no me iban a creer, que iban a decir que era charlatanería. Seguí el tratamiento con aún más fe. Mi esposa estaba radiante. Mis hijos volvieron a jugar conmigo sin esa tristeza en los ojos. Me sentía renaciendo. En la iglesia de Apodaca, donde siempre hemos ido, el padre mencionó mi recuperación como un milagro durante la misa. Toda la comunidad estaba contenta por mí. Después de 4 meses, los estudios mostraron que el tumor había desaparecido completamente. Los doctores del hospital público no podían explicar. Hablaron de remisión espontánea, de milagro de la medicina. Yo sabía que era el trabajo del doctor, Emilio. Me había salvado cuando todos los otros me habían desahuciado. Seguía haciendo las sesiones de mantenimiento, como él recomendaba, 1 vez por semana, para garantizar que el cáncer no regresara. Estaba dispuesto a hacer eso por el resto de mi vida si era necesario. El viaje de Apodaca hasta la ciudad vecina se había vuelto parte de mi rutina. Me sabía cada calle del camino, cada semáforo, cada punto de referencia. Era el camino de mi salvación. Pero después de algunos meses, empecé a notar cambios raros en mí mismo. No eran cambios físicos, eran cambios en mi manera de ser. Me estaba volviendo más frío, más distante de las personas. Cosas que antes me emocionaban, como ver a mis hijos jugando en el patio de la casa, ya no me causaban la misma alegría. Veía, pero no sentía. Era como si tuviera una barrera entre yo y las emociones. Mi esposa comentaba que estaba diferente, más serio, menos cariñoso, que ya no participaba en las pláticas en la mesa de la cena como antes. Yo trataba de ser como antes, pero era como si hubiera olvidado cómo hacerlo. También empecé a tener sueños raros, siempre con personas que no conocía, en lugares que nunca había visto. Personas que parecían estar sufriendo, pidiendo ayuda. Despertaba cansado, como si no hubiera dormido. Durante el día, a veces sentía como si alguien me estuviera observando, pero cuando volteaba a ver por las calles de Apodaca, no veía a nadie. Pensé que sería efecto secundario de las medicinas. Cuando le pregunté al doctor Emilio sobre esos cambios, me dijo que era normal, que era parte del proceso de curación, que mi cuerpo se estaba adaptando a la nueva realidad de estar libre del cáncer, que era común que los pacientes pasaran por un periodo de ajuste emocional. Eso me hizo sentido en ese momento. Entonces ya no cuestioné más. Pero los cambios siguieron. Estaba perdiendo interés por las cosas que siempre me gustaron. Ya no quería ver fútbol con los amigos. No quería ir a las fiestas de la comunidad en Apodaca. No tenía ganas de platicar con los vecinos. Mi esposa se preocupó y me sugirió que buscara un psicólogo. Dijo que tal vez era depresión postraumática, que era común en personas que habían pasado por enfermedades graves. Pero yo sabía que no era eso. No era tristeza lo que sentía. Era vacío, como si una parte de mí hubiera sido quitada. Fue en una de esas sesiones de mantenimiento que empecé a sospechar que algo estaba mal. Había llegado más temprano a la clínica y la recepcionista todavía no había llegado. La puerta estaba abierta.
Entonces entré y me quedé esperando en la sala. Fue cuando escuché voces que venían del cuarto de atrás, donde el doctor Emilio hacía las terapias energéticas. Estaba hablando con alguien, pero no lograba escuchar a la otra persona respondiendo. Me acerqué más y lo escuché diciendo cosas raras, como si estuviera negociando algo. Hablaba sobre transferir el peso, sobre mantener el equilibrio, sobre pagar el precio. No entendí bien, pero el tono de su voz era diferente del que yo conocía. Más serio, casi amenazante. Cuando salió del cuarto y me vio ahí, se vio visiblemente incómodo. Preguntó cuánto tiempo tenía esperando, si había escuchado algo. Le dije que acababa de llegar, pero me di cuenta de que no me creyó. Durante la sesión, estaba más nervioso que lo normal. Me veía de una manera rara, como si estuviera evaluando algo. Salí de la clínica ese día con una sensación mala. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. Empecé a ponerle más atención a las cosas a mi alrededor. Noté que la clínica siempre estaba vacía cuando yo llegaba, como si fuera el único paciente. Le pregunté a la recepcionista sobre los otros pacientes de las fotos que el doctor Emilio me había enseñado. Se puso nerviosa. Dijo que no podía dar información sobre otros pacientes. Pero yo insistí. Dije que quería platicar con alguien que hubiera pasado por el mismo tratamiento que yo. Dijo que iba a verificar, pero nunca me dio respuesta. Empecé a investigar sobre el doctor Emilio en internet. Encontré poquísima información sobre él. No tenía registro en el Colegio Médico Regional, no tenía publicaciones científicas, no tenía historial académico en las universidades locales. Era como si hubiera aparecido de la nada. Eso me dejó aún más desconfiado. ¿Cómo un doctor sin registro oficial podía tener una clínica funcionando? ¿Cómo conseguía las medicinas que me daba? ¿Por qué no había otros pacientes visibles? Decidí investigar más a fondo. Regresé a la clínica un día que no tenía cita, solo para observar. Me quedé del otro lado de la calle, en una tienda que había ahí cerca, comprando cosas y vigilando el movimiento. Durante toda la mañana, solo vi entrar a 2 personas, un hombre mayor, que se veía muy enfermo, y una mujer de mediana edad, que caminaba de manera extraña, como si estuviera en trance. Ambos se quedaron ahí por horas. Cuando salieron, tenían la misma expresión vacía que yo estaba empezando a reconocer en mí mismo. Era como si fueran personas diferentes de las que habían entrado. Eso me asustó mucho. Empecé a conectar los puntos, mi frialdad emocional, los sueños raros, la sensación de estar siendo observado, la falta de información sobre el doctor Emilio. Algo muy malo estaba pasando en esa clínica. Esa noche, tuve el sueño más perturbador de todos. Vi personas enterradas vivas, gritando por ayuda, mientras yo estaba arriba de ellas, sano y salvo. Desperté con la sensación de que esas personas habían muerto para que yo pudiera vivir. Era una sensación horrible, pero al mismo tiempo no lograba sentir culpa de verdad. Era como si mi capacidad de sentir culpa hubiera sido quitada. Decidí confrontar al doctor Emilio en la siguiente consulta. Llegué determinado a exigir respuestas, a saber qué realmente me estaba pasando. Pero cuando entré a su consultorio, sentí una presión extraña en la cabeza, como si algo estuviera tratando de impedirme hablar. Me vio a los ojos y me dijo, con una voz diferente de la que yo conocía, «Roberto, estás cuestionando demasiado. Eso no es bueno para tu salud». Traté de responder, pero las palabras no salían. Era como si mi lengua se hubiera puesto pesada, atorada. Siguió. «Estás vivo, ¿no? Tu familia en Apodaca está feliz, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer preguntas que pueden echar todo a perder?» En ese momento, entendí que él sabía que yo estaba sospechando y que tenía algún tipo de control sobre mí. Solo pude mover la cabeza y salir del consultorio. Pero ese día no me hice la terapia energética. Inventé una excusa y me fui. Durante el camino de regreso a Apodaca, sentí como si una neblina se estuviera disipando de mi mente. Las emociones empezaron a regresar poco a poco,
como si estuviera despertando de un sueño. Esa noche, pude platicar bien con mi esposa por primera vez en meses. Le conté sobre mis sospechas, sobre las cosas raras que había notado. Me dijo que estaba preocupada por mí desde hacía tiempo, que me había puesto como un robot, sin emociones, que a veces sentía como si estuviera casada con un extraño. Eso me dejó aún más determinado a descubrir la verdad. Empecé a investigar sobre terapias alternativas, sobre rituales de curación, sobre transferencia de enfermedades. Fue cuando encontré información sobre prácticas antiguas, donde curanderos transferían enfermedades de una persona a otra, o a animales, o hasta a los muertos. Leí sobre rituales donde la vida de una persona se prolongaba a costa de la vida de otras. Todo empezó a tener sentido. El doctor Emilio no me estaba curando, estaba transfiriendo mi enfermedad a otras personas. Y de alguna manera, me estaba controlando para que no cuestionara el proceso. Las personas de mis sueños no eran imaginación, eran las personas que se estaban muriendo en mi lugar. Por eso ya no podía sentir empatía, por eso me estaba volviendo frío y distante. Parte de mi humanidad estaba siendo sacrificada en el proceso. Decidí dejar de ir a las consultas. No le avisé al doctor Emilio, simplemente dejé de aparecer. Los primeros días me sentí bien. Las emociones siguieron regresando. Volví a sentir amor por mi familia. Volví a emocionarme con cosas sencillas. Pero después de una semana, empecé a sentir los síntomas del cáncer regresando. Dolor en el abdomen, falta de apetito, cansancio extremo. Me hice estudios en el hospital público y confirmé. El tumor estaba creciendo otra vez, más agresivo que antes. Era como si mi cuerpo se hubiera acostumbrado al tratamiento y ahora ya no podía luchar contra la enfermedad solo. Mi esposa se desesperó. Quería que regresara con el doctor Emilio, pero yo no podía. Sabía que si regresaba, iba a perder completamente mi humanidad. Y otras personas se iban a morir por mi culpa. Prefería morirme siendo yo mismo que vivir como un monstruo. Pero tampoco podía simplemente rendirme. Tenía una familia que cuidar, responsabilidades. Necesitaba encontrar una manera de librarme de los efectos de lo que el doctor Emilio me había hecho, sin regresar con él. Empecé a investigar sobre reversión de rituales, sobre cómo deshacer magias y hechizos. Sé que suena como locura, pero en ese punto estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Encontré información sobre limpias espirituales, sobre cómo romper vínculos energéticos. Busqué una curandera aquí en Apodaca, una señora llamada Doña María, que tenía fama de resolver problemas que la medicina no podía. Vivía en una casa sencilla cerca de la iglesia, y todo mundo en la comunidad la conocía. Mi propia abuela ya se había consultado con ella años atrás. Me examinó de una manera diferente, pasando las manos sobre mi cuerpo sin tocar, como si estuviera sintiendo algo que yo no veía. Después de un rato me dijo: «Mijo, estás cargando la muerte de otras personas. Tienes sangre en las manos que no es tuya». Le conté todo, sobre el doctor Emilio, sobre el tratamiento, sobre mis sospechas. Movió la cabeza y dijo que ya había visto casos parecidos, que existen personas que hacen pactos con fuerzas oscuras para conseguir poder de curación, pero que siempre hay un precio que pagar, que el doctor Emilio estaba usando mi vida como moneda de cambio y que necesitaba romper ese vínculo antes de que fuera demasiado tarde. Doña María me enseñó un ritual de purificación que debería hacer durante 7 días consecutivos. Era sencillo: baños con hierbas específicas que me dio, oraciones, ayuno parcial y principalmente pedir perdón por las muertes que habían pasado por mi culpa, aunque no supiera en ese momento. Me dijo que la culpa inconsciente me estaba matando por dentro, que necesitaba reconocer lo que había pasado y pedir perdón sincero. El primer día del ritual sentí una resistencia enorme. Era como si algo dentro de mí no quisiera que hiciera eso, pero insistí. Cada día sentía como si estuviera expulsando algo malo de mi cuerpo.
No era solo físico, era emocional también. Lloré mucho durante esos 7 días, llorando por personas que ni conocía, pero que sabía que se habían muerto por mi culpa. El 4.º día, tuve un sueño diferente. Vi a las personas de mis sueños anteriores, pero esta vez no estaban sufriendo. Estaban en paz, y una de ellas me dijo, «Gracias por liberarnos». Desperté con una sensación de alivio que no sentía desde hacía meses. El 7.º día del ritual, pasó algo que me marcó para siempre. Estaba haciendo el baño de hierbas cuando sentí una presencia en la casa. No era una presencia mala, era diferente, como si alguien hubiera venido a despedirse. Miré por la ventana y vi una figura parada en la calle, viendo hacia mi casa. Era el doctor, Emilio, pero se veía diferente, más viejo, más cansado, como si hubiera envejecido años en pocos meses. Me vio a los ojos, aunque estuviera lejos, y sentí que sabía lo que estaba haciendo, que sabía que estaba rompiendo el vínculo que él había creado. Se quedó ahí por algunos minutos. Después se fue. Nunca más lo vi. Terminé el ritual esa noche, y por primera vez en meses, dormí profundamente, sin sueños perturbadores. Al día siguiente, fui a hacerme estudios al hospital público. Para mi sorpresa, el tumor había dejado de crecer. No había disminuido, pero tampoco estaba avanzando. Era como si mi cuerpo hubiera encontrado un equilibrio. Doña María dijo que era normal, que había roto el vínculo artificial, y ahora mi cuerpo iba a luchar contra la enfermedad con sus propias fuerzas. En los meses siguientes, empecé un tratamiento convencional en el hospital público. Quimioterapia, radioterapia, todo el protocolo estándar. Fue difícil, pero estaba enfrentando la enfermedad de manera honesta, sin sacrificar a otras personas. Mi familia me apoyó en todo, y sentía que estaba siendo yo mismo otra vez. Las emociones habían regresado completamente. Volví a sentir amor, compasión, hasta miedo. Y estaba bien. Prefería sentir miedo siendo yo mismo que no sentir nada siendo un títere. El tratamiento duró casi 1 año, pero funcionó. El tumor fue reduciéndose poco a poco, y hoy, 2 años después, estoy en remisión completa. Los doctores dicen que fue la combinación del tratamiento temprano con mi determinación de luchar. Yo sé que fue más que eso. Fue la decisión de enfrentar la enfermedad de manera honesta, sin hacer trampa, sin hacer que otras personas pagaran el precio de mi curación. Algunas semanas después de que terminé el ritual, supe que la clínica del doctor Emilio había cerrado. Vecinos de la ciudad vecina dijeron que había desaparecido de la noche a la mañana, dejando todo atrás. Nunca más nadie supo de él. La casa donde funcionaba la clínica está abandonada hasta hoy. A veces paso por ahí cuando voy a la ciudad vecina a hacer compras y siempre siento escalofríos. El pasto creció, las ventanas están rotas, tiene grafitis en las paredes. Pero todavía siento que hay algo ahí, alguna energía mala que se quedó impregnada en el lugar. Doña María me dijo que lugares donde se hace ese tipo de ritual quedan marcados para siempre, que es difícil limpiar completamente, que es mejor evitar, dejar que la naturaleza se haga cargo y purifique poco a poco. Sigo su consejo. Nunca más entré a esa calle. Nunca más quise saber qué pasó con los otros pacientes del doctor Emilio. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Lo importante es que logré liberarme, logré volver a ser humano, logré salvar a mi familia de tener que convivir con un monstruo, y logré romper el ciclo, impedir que más personas murieran por mi culpa. Eso me da paz para dormir en la noche, me da fuerzas para seguir luchando contra el cáncer de manera honesta. Hoy vivo una vida normal aquí en Apodaca, con mi familia, trabajando, cuidando a mis hijos. Todavía me hago estudios regulares en el hospital público. Todavía tengo miedo de que el cáncer regrese, pero es un miedo normal, humano. No es el terror sobrenatural que sentía cuando estaba bajo la influencia del doctor Emilio. A veces pienso en las personas que murieron por mi culpa y siento una tristeza profunda.
pero también siento gratitud por haber logrado romper el ciclo, por haber impedido que más personas murieran. Doña María me dijo que eso también es parte de la curación, cargar esa responsabilidad de manera consciente, que es mejor cargar la culpa siendo humano que no sentir nada siendo un monstruo. Estoy de acuerdo con ella. Prefiero vivir con el peso de la verdad que en la ligereza de la ignorancia. Cuento esta historia porque sé que existen otros doctores como el doctor Emilio por ahí, especialmente aquí en la región, donde hay mucha gente desesperada buscando curación, personas que se aprovechan de la desesperación de los enfermos para hacer cosas terribles. Si tú o alguien que conoces está pasando por un tratamiento que parece demasiado milagroso para ser verdad, desconfía. Pon atención a las señales. Si estás perdiendo tu humanidad, si te estás volviendo frío y distante, si estás teniendo sueños raros con personas sufriendo, puede ser que te estén usando en algún ritual macabro. No tengas miedo de cuestionar, de investigar, de parar el tratamiento si es necesario. Tu vida no vale más que la vida de otras personas. Y una curación que cuesta la vida de inocentes no es una curación de verdad, es una maldición. Mi nombre es Camila, y necesito contar lo que me pasó cuando vivía en Apodaca, Nuevo León. Todavía tengo pesadillas con ese lugar, pero sé que necesito hablar de esto para que otras familias no pasen por lo que pasó la mía. Todo empezó cuando tenía 15 años y sufrí un accidente de carro con mis papás. No fue nada muy grave, pero me golpeé la cabeza y me quedé algunos días en el hospital. Después de que regresé a casa, empecé a tener comportamientos raros. Hablaba sola. Decía que veía personas que no estaban ahí. Tenía crisis de ansiedad terribles. Mis papás se desesperaron. Me llevaron con varios doctores en la región, pero nadie podía explicar bien qué me estaba pasando. Algunos hablaban de trauma psicológico, otros de posible lesión cerebral. Lo que sé es que mi vida se volteó completamente. Antes del accidente, yo era una niña normal. Estudiaba en una escuela pública. Tenía amigas. Me gustaba salir. Después, todo cambió. Ya no me podía concentrar. Tenía miedo de salir de casa. Decía cosas que ni yo misma entendía. Mis papás estaban desesperados viendo mi situación. Ya no podía ir a la escuela normal. Tenía crisis en medio de las clases. Decía cosas que no tenían sentido. Los otros alumnos empezaron a verme raro. Algunos papás se quejaron de que estaba asustando a los niños. Fue cuando una conocida de mi mamá recomendó un instituto especializado. Dijo que era una escuela especializada en adolescentes con necesidades especiales, que quedaba en un rancho en las afueras de la región, que ahí sabían cómo lidiar con casos como el mío, que tenían métodos especiales para ayudar a jóvenes que pasaban por situaciones difíciles. Mis papás fueron a visitar el lugar y regresaron impresionados. Dijeron que era un lugar bonito, con mucho verde, que los trabajadores parecían muy preparados. El director explicó que trabajaban con adolescentes que tenían sensibilidades elevadas, que desarrollaban comportamientos atípicos después de traumas, que tenían un programa especial que me podía ayudar a controlar esas manifestaciones y volver a tener una vida normal. Mis papás creyeron que era la solución para mi problema. La despedida fue muy difícil. Yo no me quería ir. Tenía miedo de quedarme lejos de la familia, pero mis papás dijeron que era temporal, que pronto estaría mejor y podría regresar a casa. El instituto quedaba a algunas horas de distancia, en una área rural, rodeado por muros altos y portones de fierro. Por fuera, realmente parecía un lugar bonito, con jardines bien cuidados y edificios que parecían más un rancho que una escuela. Pero cuando entré, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Era un silencio pesado, como si el lugar siempre estuviera vacío. Los trabajadores eran educados, pero fríos. Hablaban poco y siempre con una sonrisa forzada. Me llevaron a un cuarto pequeño, con una cama, una mesa y un ropero. Dijeron que iba a compartir el cuarto con otra niña, Sofía, que estaba ahí desde hacía 6 meses.
Cuando conocí a Sofía, parecía una persona diferente. Hablaba bajito, evitaba contacto visual, tenía una manera asustada de ver alrededor. Le pregunté cómo era la rutina ahí y me dijo que pronto me iba a dar cuenta. La rutina del instituto era rígida y rara. Despertábamos a las 6 de la mañana, desayunábamos en silencio y después empezaban las sesiones terapéuticas. No eran clases normales como en una escuela común. Eran encuentros individuales con diferentes trabajadores que hacían preguntas sobre mis episodios, sobre las cosas que veía, sobre mis sueños. Anotaban todo en cuadernos gruesos, siempre observando cada reacción mía. Después había las sesiones en grupo, donde juntaban a varios alumnos para hacer ejercicios raros. Nos ponían en un salón oscuro, con música bajita, y pedían que concentráramos nuestra energía, que la abriéramos nuestra mente. Al principio, pensé que era algún tipo de meditación, pero después me di cuenta de que estaban observando nuestros comportamientos, anotando quién reaccionaba de qué forma. Había como 20 alumnos en el instituto, todos entre 14 y 18 años. Cada uno tenía una historia parecida: accidentes, traumas, comportamientos raros que las familias no podían manejar. Pero todos tenían algo en común. Parecían asustados y sumisos. Conocí a otros alumnos durante las comidas, que eran los únicos momentos en que podíamos platicar libremente. Estaba Miguel, que decía tener visiones del futuro desde que presenció un asalto. Ana, que empezó a oír voces después de que se murió su abuela. Carlos, que desarrolló comportamientos agresivos después de un accidente de moto. Todos tenían historias similares, traumas seguidos de comportamientos que las familias consideraban anormales. Pero lo que me llamaba la atención era cómo hablaban sobre sus habilidades, no como problemas que resolver, sino como dones especiales que necesitaban ser desarrollados. Los trabajadores fomentaban esa visión, decían que éramos elegidos, que teníamos sensibilidades que las personas normales no tenían. Esto creaba una competencia rara entre los alumnos. Cada uno quería ser considerado el más especial, el que tenía el don más fuerte. Los trabajadores alimentaban esa competencia, dando privilegios a quien se destacaba en las sesiones, quien lograba tener visiones más claras, quien demostraba más sensibilidad, ganaba mejor comida, más tiempo de recreo, llamadas a la familia. Después de algunas semanas empecé a notar cosas raras. Algunos alumnos que estaban ahí cuando llegué simplemente desaparecieron. Cuando preguntaba por ellos, los trabajadores decían que se habían graduado, que se habían ido a un programa avanzado en otro lugar, pero nunca daban detalles, y los otros alumnos parecían tener miedo de hablar del tema. Sofía, mi compañera de cuarto, me contó bajito que ya había visto a varios compañeros desaparecer así, que se los llevaban durante la madrugada, y nunca más nadie hablaba de ellos. Eso me asustó mucho. Empecé a ponerle más atención a lo que pasaba a mi alrededor. Noté que había cámaras en todos lados, que los trabajadores siempre estaban observando, que nuestras conversaciones eran monitoreadas. También me di cuenta de que algunos alumnos recibían medicamentos diferentes, que había un ala del instituto que estaba prohibida para nosotros, y que a veces escuchábamos ruidos raros que venían de ahí durante la noche. Cuando le pregunté a Sofía sobre esa ala, se puso pálida y me dijo que nunca más tocara ese tema. Las terapias se fueron volviendo más intensas con el tiempo. Empezaron a darme medicamentos que me dejaban adormilada y confundida. Decían que era para amplificar mi sensibilidad, para ayudarme a conectar mejor con mis visiones. Durante las sesiones, me ponían en un cuarto completamente oscuro, con audífonos tocando sonidos raros, y me pedían que describiera todo lo que veía. Yo trataba de inventar cosas para darles gusto, porque me di cuenta de que quien no funcionaba bien en las sesiones era castigado. Se quedaba sin comida, sin recreo, o lo llevaban a sesiones aún más intensas. También empezaron a hacer experimentos raros. Me daban sustancias que alteraban mi percepción, me ponían en situaciones de privación sensorial,
Hacían preguntas repetitivas por horas seguidas. Todo era registrado, filmado, anotado. Me sentía como un ratón de laboratorio. Empecé a entender que el instituto no estaba tratando de curarme, me estaba usando para algo. Pero no sabía exactamente para qué. Solo sabía que necesitaba salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Fue durante una de esas sesiones intensas que descubrí la verdad sobre el instituto. Me habían dado una dosis muy fuerte de medicamento y estaba teniendo alucinaciones terribles. Logré salir del cuarto donde me tenían y caminé por los pasillos como si estuviera soñando. Fue cuando encontré la entrada al ala prohibida. La puerta estaba abierta y entré sin pensar. Lo que vi ahí me marcó para siempre. Había varios cuartos con equipos médicos, computadoras y archivos con nombres de cientos de niños. Leí algunos de los archivos y descubrí que el instituto no era una escuela, era un centro de investigación. Estaban estudiando adolescentes traumatizados, probando cómo diferentes sustancias y técnicas afectaban nuestra percepción y comportamiento. Había reportes detallados sobre cada alumno, describiendo nuestros progresos como si fuéramos conejillos de indias. Vi fotos de niños que no conocía, reportes sobre transferencias a otros centros de investigación, datos sobre experimentos que habían salido mal. Entendí que los alumnos que se graduaban no se iban a ningún lado. Los transferían a experimentos más peligrosos o simplemente desaparecían cuando ya no servían para la investigación. En ese momento, supe que necesitaba actuar rápido. Regresé a mi cuarto y le conté todo a Sofía. No se sorprendió. Dijo que ya sospechaba desde hacía mucho tiempo, pero que tenía miedo de hacer algo. Platicamos con otros alumnos de confianza: Miguel, Ana, Carlos. Todos confirmaron que habían notado cosas raras, que tenían miedo de lo que nos podía pasar. Pero diferente de lo que esperaban, yo no quise organizar una fuga. Sabía que sería demasiado peligroso y que aunque lográramos escapar, nadie nos iba a creer. En vez de eso, decidí usar una estrategia diferente. Empecé a documentar todo lo que veía, a memorizar nombres, fechas, procedimientos. Cuando llegara el momento de la visita de mis papás, iba a tener evidencias suficientes para convencerlos de que ese lugar no era lo que parecía. Durante las semanas siguientes, fingí que estaba cooperando con las terapias, pero en realidad estaba recolectando información. Anotaba los horarios de las sesiones, los tipos de medicamentos que nos daban, los nombres de los trabajadores, todo lo que pudiera ser útil. También empecé a fingir que estaba mejorando, que las terapias estaban funcionando, para que me dieran más libertad. Cuando mis papás vinieron a visitarme, 2 semanas después, estaba preparada. Al principio, se pusieron contentos viendo que parecía más tranquila, más normal. Pero cuando nos quedamos solos, les conté todo lo que había descubierto. Les enseñé las anotaciones que había hecho, describí los experimentos, les hablé sobre los alumnos que desaparecían. Al principio, no me creyeron. Pensaron que estaba inventando cosas, que estaba paranoica por los medicamentos, pero yo insistí, di detalles específicos, nombres, horarios. Hablé sobre el ala prohibida, sobre los archivos que había visto, sobre cómo los trabajadores realmente nos trataban cuando no había visitas. Poco a poco, mis papás empezaron a darse cuenta de que algo estaba mal. Mi mamá notó que estaba más flaca, que tenía marcas raras en los brazos donde me ponían las inyecciones. Mi papá se puso desconfiado cuando pidió hablar con el director y le dijeron que no estaba disponible. Cuando pidieron ver las instalaciones, los trabajadores fueron evasivos. Dijeron que no estaba permitido por cuestiones de privacidad de los otros alumnos. Esa misma tarde, mis papás decidieron sacarme del instituto. Les dijeron a los trabajadores que habían cambiado de opinión, que querían intentar un tratamiento diferente. Los trabajadores trataron de disuadirlos. Dijeron que estaba haciendo progresos, que sería perjudicial interrumpir el tratamiento ahora, pero mis papás se mantuvieron firmes. Dijeron que era una decisión definitiva, que iban a buscar una segunda opinión médica. Mientras discutían con la administración,
Corrí a despedirme de Sofía y los otros. Les dije que iban a estar bien, que sus papás también los iban a venir a buscar pronto. No sé si me creyeron, pero espero que sí. La salida fue tensa. Los trabajadores insistieron en que firmara algunos papeles, que dijeron que eran términos de responsabilidad. Mis papás leyeron todo antes de firmar, y notaron que eran documentos raros, que parecían más contratos de confidencialidad que papeles médicos. Eso solo confirmó sus sospechas de que algo estaba muy mal ahí. Cuando finalmente salimos por los portones del instituto, sentí un alivio enorme. Era como si estuviera despertando de una pesadilla. El camino de regreso a casa fue silencioso. Mis papás estaban procesando todo lo que les había contado, tratando de entender cómo los habían engañado. Yo estaba agotada, pero aliviada. Sabía que había hecho lo correcto, que había logrado salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. En las semanas siguientes, mis papás me llevaron con varios doctores de verdad, psicólogos con licencia, profesionales reconocidos. Todos confirmaron que mis comportamientos después del accidente eran reacciones normales al trauma, que no necesitaban tratamientos experimentales o internación. Con terapia adecuada y apoyo de la familia, empecé a recuperarme. Los síntomas que tanto preocupaban a mis papás fueron disminuyendo gradualmente. Descubrí que mucho de lo que sentía era ansiedad y miedo, que se podían tratar con métodos convencionales. No necesitaba medicamentos raros o sesiones en cuartos oscuros. Necesitaba tiempo, paciencia y comprensión. Regresé a la escuela regular algunos meses después, y aunque fue difícil al principio, logré readaptarme. Hice nuevos amigos, retomé actividades anteriores, reconstruí mi vida. Hoy, 5 años después, soy una joven adulta normal. Estudio en la universidad, tengo novio, trabajo medio tiempo, pero nunca voy a olvidar lo que pasé en el instituto. A veces me pregunto qué pasó con Sofía, con Miguel, con Ana y Carlos. Espero que ellos también hayan logrado salir de ahí, que sus familias se hayan dado cuenta de que algo estaba mal. Pero sé que muchos no tuvieron la misma suerte que yo. Muchos papás siguen siendo engañados por lugares como ese, creyendo que están haciendo lo mejor para sus hijos. Por eso cuento mi historia, para alertar a otras familias, para que cuestionen, para que desconfíen de soluciones que parecen demasiado milagrosas. Mi experiencia me enseñó que no todo lugar que se presenta como terapéutico realmente lo es, que no todo adulto que dice querer ayudar tiene buenas intenciones, que es importante escuchar a los hijos, creerles cuando dicen que algo está mal. Mis papás aprendieron eso de la manera difícil, pero por lo menos aprendieron. Hoy nuestra relación es más fuerte que nunca, basada en la confianza y la comunicación abierta. Cuento esta historia porque sé que todavía existen lugares como ese instituto por ahí. Organizaciones que se aprovechan de la vulnerabilidad de familias desesperadas para hacer cosas terribles con niños. Es importante que los papás estén atentos, que cuestionen, que investiguen antes de entregar a sus hijos a cualquier institución. Si su hijo está pasando por problemas después de un trauma, busquen ayuda profesional de verdad, psicólogos con licencia, doctores acreditados, instituciones reconocidas. Desconfíen de lugares que prometen soluciones milagrosas, que hablan sobre dones especiales o sensibilidades elevadas. Desconfíen de tratamientos que aíslan al niño de la familia, que no permiten visitas regulares, que son secretos sobre sus métodos, y principalmente, escuchen a su hijo. Si dice que algo está mal, créanle. Los niños traumatizados son vulnerables, pero no están locos. Saben cuando los están maltratando, aunque no puedan explicar bien qué está pasando. No dejen que profesionales supuestamente calificados los convenzan de lo contrario. Confíen en sus instintos de papás, en su intuición, en lo que sus hijos están tratando de comunicar.